Hola amigos, nos encontramos el día de hoy acá listos para continuar con la segunda parte de nuestra reseña del libro La batalla por el comienzo del pastor John MacArthur. Recuerda activar las alertas en el video, darle me gusta y suscribirte al canal. Espero que seas edificado, seas inspirado a investigar más, a acercarte más a la palabra de Dios y acercarte, por supuesto, más al Señor y a estos temas que pueden ser de tu interés. Comenzamos entonces con el capítulo número 1. En nuestro primer video hablamos acerca de la introducción que el pastor MacArthur hace a su libro. Y en el día de hoy estaremos hablando del capítulo número 1 y el capítulo número 2. Comencemos. Capítulo 1 titula Creación, créalo o no. Un enfoque en el capítulo número 1 de Génesis. El título de inmediato nos da a conocer un poco acerca del autor, cuán tajante es, cuán contundente y cuán innegociable al momento de escoger posiciones en donde esté en riesgo la autoridad y la veracidad de la Biblia. Para John MacArthur no hay un punto medio en esta posición y al momento de hablar del origen del universo. Para el pastor John solamente existe una opción y esa opción es Dios es el originador, el creador del universo, el diseñador, que le tomó 6 días de 24 horas. Por eso su título, créalo o no, es básicamente como decir no me importa si no lo crees. Esta es la verdad. Y esto es un punto muy bueno que el pastor John tiene porque hoy en día se necesitan hombres que sean de una posición, de convicciones. Necesitamos convertirnos en personas que tengamos convicciones. Por lo general, nuestra época es una época de sincretismo en donde todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo parece tener una verdad. La realidad es que cuando todo el mundo tiene la verdad ya no es de nadie. Así que el pastor MacArthur comienza este capítulo con una frase básica. Esta frase básica es: la nada multiplicado por nada equivale a todo. Esta es la fórmula naturalista que MacArthur comienza atacando. Recordemos que él le hace honor al título del libro. Él se arma de una artillería, de unas armas para atacar el naturalismo y el evolucionismo científico, principalmente de la corriente de Charles Darwin. El capítulo 1 entonces se propone responder las preguntas: ¿cuándo comenzó la creación? ¿Quién comenzó la creación? ¿Y cómo comenzó la creación? Estas son abordadas en este capítulo, en el cual fuertemente se subraya que Dios es el origen de todas las cosas, porque así le plació, y Él, ¿cómo? Es por medio de su palabra, es decir, por fiat de Dios. Dicho de otra manera, el universo no tardó millones de años en un proceso evolutivo para llegar a formarse de la forma que la conocemos hoy, de la estructura y la organización que posee. Para él, el capítulo 1 de Génesis es literal, no es simbólico, no es solamente un cuadro de la creación, sino que es literal. La revelación que Dios le da a Moisés para escribir Génesis 1 es un testimonio histórico en el cual Moisés es un testigo, pero el testigo principal de la obra de la creación es Dios mismo. Por lo tanto, uno de los argumentos principales que el capítulo nos ofrece es: Dios es el testigo, por lo tanto Dios es el escritor de la historia, pues solo Él sabe cómo pasaron las cosas porque Él estuvo allí. Ustedes recordarán que en nuestro primer video mencionamos al naturalista Herbert Spencer. Es interesante que a pesar de que él fue un gran promotor del naturalismo, de una ideología anticristiana, antidios, y que menoscaba la autoridad de las escrituras y ha tenido consecuencias terribles al ser aplicada a las diversas ciencias, este hombre ha descubierto 5 elementos
que son esenciales para que exista un universo. Dicho de otra manera, él ha logrado descubrir o proponer una teoría que ofrece 5 elementos esenciales para que exista lo que existe. Es decir, él habla de tiempo, de fuerza, de acción, de espacio y de materia. Sin esas 5 cosas no puede existir un universo ni un ambiente propicio para que la naturaleza viva y el hombre viva. Lo poderoso es que estos 5 elementos se encuentran en el primer versículo del primer libro, del primer capítulo de la Biblia. Génesis 1:1 narra de la siguiente manera: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Aquí podemos ver estos 5 elementos fundamentales. En el principio equivale a tiempo. Dios equivale a fuerza. Creó equivale a acción. Los cielos equivalen al espacio y la tierra equivale a la materia. Es interesante entonces que las verdades se encuentran en la cima, como lo afirmó el reformador Juan Calvino. En una ocasión, el mismo John MacArthur fue invitado a un debate en el programa de Larry King, en donde el título era Dios versus la ciencia. Y allí hubieron personajes de varios trasfondos en donde se argumentaba y se hablaba de la importancia de la educación, de la ciencia y del creacionismo, etc. Lo interesante es que generalmente parece que en la comunidad científica y en la sociedad en general y en las mentes de la mayoría o un gran número de cristianos, la Biblia contradice la ciencia. Esto es un error terrible, porque estamos negando que Dios es el dueño de la verdad. Si Dios es verdadero, es fiel, entonces todas las verdades provienen de Él. Primero que todo, la Biblia no es un documento científico. La Biblia es una revelación, es la revelación de Dios de su plan redentivo, pero incluye verdades que tocan cada aspecto de la vida humana, y en este caso el aspecto científico. Por lo tanto, si la ciencia descubre algo que es verdadero, la Biblia lo apoya y jamás lo va a contradecir. De esta manera, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 dice: si hay algo bueno, en esto pensad. La ciencia es algo bueno y jamás contradice la Biblia. Así que el pastor John MacArthur manifiesta que esto es una gran evidencia para creer y para tener la convicción de que el universo fue creado por Dios. Por eso él afirma: créalo o no. El autor afirma: el naturalismo es una fórmula segura para la futilidad y el absurdo, que borra la imagen de Dios de nuestra identidad como miembros del género humano, lo cual conduce sin remedio al desprecio de la vida humana, el menoscabo de la dignidad humana y el trastorno de la moralidad. Lo que él está diciendo aquí es: creer que Dios es el originador, el autor del universo, trae dignidad humana y beneficios al mundo. El no creerlo traerá consecuencias dañinas y destructivas para el mundo. Aquí entonces uno puede percibir la pasión con la que él escribe estas palabras, al ver una iglesia que prácticamente ignora o no es educada en las enseñanzas fundamentales de Génesis. Por lo general, cuando alguien está recién convertido o está interesado en la Biblia, ¿qué es lo que le recomendamos? Que lea el Evangelio de San Juan. Pero entonces, ¿por qué Dios nos dio la Biblia completa? ¿Acaso solo el Nuevo Testamento, solo porque habla de la encarnación de Cristo y de sus obras en la tierra, es más importante que el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios puso Génesis y la creación del primero? ¿Acaso eso no debe tener el primer lugar en la educación de nuestras mentes, de nuestras familias y de la sociedad? ¿Acaso no deberíamos ir al principio? Entonces, cuando MacArthur enseña este libro y lo escribe, busca recuperar la veracidad, confiabilidad y autoridad y supremacía de las escrituras sobre la ciencia. Para él, buscar una convicción o una verdad científica de los orígenes
La ciencia no añade absolutamente nada a ello. Ya Génesis lo relata de manera detallada y específica. Por supuesto que la ciencia va luego a darnos más detalles de el cómo funcionan las cosas, pero no nos puede decir el por qué ni el cuándo. Entonces, en este capítulo, MacArthur acusa al naturalismo evolutivo de producir movimientos antihumanos, antidios, que al negar que el universo es el producto de la palabra de un Dios trascendente y personal, la consecuencia inevitable es el absurdo. Por ejemplo, él cita a la señora Ingrid Newkirk, quien es la fundadora de PETA, una organización norteamericana que aboga por la defensa de los derechos de los animales. La señora Ingrid afirma, no existe base racional para decir que un ser humano tenga derechos especiales. Y escuche, una rata es un cerdo, un perro y es un niño. En una entrevista para el Washington Post, ella afirmó que las atrocidades de la Alemania nazi no se pueden comparar con el sacrificio de animales para la obtención de comida. En otras palabras, lo que ella está diciendo es que el comer animales o matar animales, si usted come pollo o res o otro tipo de animal que le produzca usted carne para consumirlo, eso es peor que poner seres humanos dentro de una cámara de gas como lo hizo la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que el valor humano y la dignidad se abandonan y se pierden, se borran cuando se ignora y se rechaza que Dios es el creador. No es sorpresa que los movimientos que defienden a los animales también defiendan la terminación del embarazo a cortos y largos periodos de el proceso de nacimiento, sino también la eutanasia y la voluntaria y pasiva. En otras palabras, si Dios no es el autor e iniciador de la creación, incluyendo la vida humana, entonces no hay razón para creer que los seres humanos tienen una dignidad superior al resto de los seres vivos. El autor continúa con una gran crítica sobre el azar y la casualidad. Para él, el azar y la casualidad no existen. Su fórmula inicial, su crítica a nada más tiempo igual a todo, es simplemente ridícula. El azar, los dados, no funcionan dentro de una eternidad. Tal como lo mencionamos en nuestro primer video cuando abordamos que Carl Sagan le atribuye al universo características divinas como la eternidad, etc. Este es el capítulo 1 entonces. Ahora vamos a continuar con el capítulo número 2. El capítulo número 2 titula ¿Cómo sucedió la creación? La creación del universo sucede por orden de Dios, es decir, por fiat de Dios. El autor cita a Hebreos 11, versículo 3, el cual, escrito muchos años después de la primera venida de Cristo, afirma, por fe entendemos, nótese el énfasis en la mente, en la comprensión, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo fue hecho de la nada. La fe no es ciega, sino que por medio de la fe se entiende con la razón que las cosas fueron llamadas a la existencia por orden de Dios, pues solo Dios ha existido siempre y no se puede decir que existía la nada, sino más bien lo que no se veía, y lo que no se veía vino a la existencia. La fórmula divina de orden, su fiat, es y dijo Dios. Ahora, en este capítulo él aborda una ideología muy interesante llamada uniformismo. El uniformismo fue promovida por dos hombres llamados James Hutton y su mejor discípulo Charles Lyell. Básicamente, el uniformismo es una teoría según la cual los fenómenos naturales y geológicos son en su mayor parte el resultado de fuerzas que han operado siempre, con uniformidad y sin interrupción.
volvemos a lo mismo, es atribuirle al universo características o las perfecciones de Dios, atributos de eternidad, de omnipotencia. Si el universo ha existido siempre, entonces el universo es Dios. No hay mucha diferencia al concepto de las películas de ciencia ficción de Star Wars, en donde la fuerza es aquello con lo cual tú te conectas que siempre ha existido. El uniformismo tiene una contraparte. El uniformismo tiene una contraparte y esta es el catastrofismo. Catastrofismo, un punto de vista que afirma cambios geológicos espectaculares como resultado de acontecimientos violentos, repentinos y del todo irregulares. Las conclusiones de ambas teorías es que si el universo siempre ha funcionado igual, como lo afirma el uniformismo, entonces Dios no es necesario. Básicamente, si el universo siempre ha actuado de la misma manera, entonces, ¿qué papel tendría Dios si el universo se rige a sí mismo por su propia necesidad, de acuerdo a sus propias leyes? Más bien, por otro lado, tenemos los argumentos y el debate si el universo tiene un sistema cerrado o un sistema abierto. Pero para esos temas te recomiendo mirar el libro Fe Razonable por el autor William Lane Craig. Entonces, la enseñanza patente de las escrituras, dice el autor MacArthur, es que la historia del mundo no ha consistido en procesos naturales y geológicos uniformes desde el principio. Es decir, el universo no ha sido el mismo siempre, sino que han ocurrido al menos dos acontecimientos catastróficos o dos cataclismas a escala global. El primero fue en la creación misma, cuando Dios decide por voluntad libre hablar y crear el mundo. Por eso Él creó la tierra y dice, estaba desordenada y vacía, de allí comienza a darle orden y a darle color. Y el segundo es el diluvio de Noé. El diluvio de Noé ha afectado tremendamente el clima, la forma del planeta, de los continentes, de los océanos, pero esto lo hablaremos en un capítulo posterior. Ambas razones, ambos eventos catastróficos o cataclismas son suficientes para explicar todas las características geológicas e hidrológicas del planeta tal como lo conocemos. De esta manera, el autor termina el capítulo número 2, en donde podemos observar que el autor responde a la pregunta ¿cómo fue creado? Es por medio de la palabra de Dios, teniendo en cuenta que hubieron momentos catastróficos o cataclísmicos dentro del origen del mundo como lo conocemos, y que no es cierto que el universo siempre ha existido de forma uniforme. Así entonces terminamos con la reseña del capítulo 1 y 2. Esto es solamente un abrebocas, una breve introducción. La propuesta es para dar a conocer un poco del libro, cuál es la intención del autor, cómo podemos profundizar más y cómo podemos regresar a descubrir esas perlas preciosas que hay en el primer capítulo de Génesis, en donde el Señor le da orden al mundo en 6 días literales de 24 horas para luego reposar en el día séptimo. Próximamente estaremos entonces con la tercera reseña, en donde iniciaremos con el capítulo 3 del libro, que titula La luz en el día primero. Este capítulo es súper interesante porque allí vamos a hablar de cómo funcionaba la luz y cómo es que Dios crea la luz en el primer día, pero la luna, el sol y las estrellas son creados en el cuarto día. Así que espero que hayas sido edificado de nuevo, hayas despertado un interés por regresar a estas doctrinas o enseñanzas fundamentales para la iglesia, para tu crecimiento espiritual, tu familia, tu educación, y esperamos entonces que nos volvamos a ver pronto. Chao. No olvides darle clic aquí al final del video para ver la reseña anterior en caso de que no la hayas visto. Recuerda comentar con el propósito de edificar a otros con respeto y en amor. Chao.